Y acá estamos una vez más en el barro, esta vez con un experto en los temas que tanto nos ocupan desde hace un año exacto ya, el tema del COVID-19, el tema de la pandemia, el tema de las infecciones, el infectólogo Martín Hochman, que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, directivo, y que coordina la red de infectología de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Martín. Acá decimos gracias por meter las patas en el barro, porque esto se llama en el barro. Lo que no cuadra muy bien con ese guardapolvo tan blanco e impoluto del profesional, pero es un decir nada más. Muchas gracias por recibirnos. Estamos con los pies en el barro todo el tiempo nosotros. Sí. Estamos con los pies en el barro, en la manera de decir. Martín, yo veía el fin de semana un comunicado de la red de infectólogos de la ciudad, donde planteaban que ha sido bastante, o está siendo hasta hoy, bastante maltratada la especialidad del infectólogo dentro de la carrera hospitalaria y dentro de la estructura institucional de la salud en la Argentina. ¿Por qué es esto? Bueno, evidentemente por una falta de modernización y de entendimiento del funcionamiento hospitalario. La verdad que la infectología es una especialidad no tan nueva ya tiene varios años, y en muchos hospitales del país, inclusive en la mayoría de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, no llega a ser servicio. Esto de los infectólogos tenemos trabajos, digamos, ahora la pandemia lo que hizo fue amplificar el trabajo, o mostrarlo, ¿no? Con mucha claridad, pero nosotros venimos trabajando hace muchos años. Nosotros somos los que manejamos los programas de VIH en los hospitales, manejamos el tema de control de infecciones. Control de infecciones quiere decir tratar de evitar de que la gente que se interna en los hospitales se infecte y tenga más problemas de los que tenía al principio. El uso de antibióticos, el tema de la resistencia antibiótica de las bacterias es un problema muy grande en el mundo, del que va a haber que hablar dentro de poco, porque estamos realmente en problemas. Y ahora, obviamente, cuando hay un brote hospitalario o extrahospitalario, caso de epidemia, caso de pandemia, que ahora se vio. La verdad es que no se le dio estructura de servicio a la especialidad en la mayoría de los hospitales, porque no se la valoró como correspondía. Ahí señalaban que de 14 hospitales en la ciudad, solo 4 tienen servicio. Sí, de 14 hospitales que son los hospitales generales de agudos, porque hay más hospitales que son los monovalentes y tampoco tienen servicio. Solamente tienen servicio, sí tienen servicio el MUNIS, obviamente, que es todo un hospital de infectología, y los pediátricos sí tienen servicio. El Gutiérrez, el Casacuna, el Elizalde sí tienen, pero los hospitales, el resto solamente tiene el Ramos Mejía, tiene el Argerich, el Santoyani y el Fernández. Los demás no. Y eso es porque estructuralmente nunca fue pensada la situación de los hospitales en la ciudad en general y de la infectología. Nosotros, yo te contaba todo lo que trabajábamos, y obviamente vemos pacientes desde pediatría, neonatología, terapia intensiva, postquirúrgicos y de clínica médica. Y eso hace que infectología tenga un trabajo general en el hospital, que muchas Claro, veces, porque dependiendo, está cruzando todos los servicios, ¿verdad? atraviesa todos los servicios del hospital y toda la política hospitalaria de salud, porque también tenemos que ver cómo se maneja la basura, cómo se maneja la ropa de cama, cómo se circula, cómo hay que vestirse para ver a los pacientes, los aislamientos. La verdad que estamos en todos los niveles hospitalarios. Y a pesar de eso, no se nos da el reconocimiento que venimos pidiendo ya hace mucho tiempo de ser servicios. ¿Qué cambiaría si fuéramos servicio? Bueno, tendríamos mucha más llegada a la dirección, mucho trabajo mucho más directo, tendríamos la posibilidad de hacer docencia, de formar más infectólogos, tendríamos la posibilidad de adquirir más personal, más infectólogos, que hoy es muy difícil, porque para que se abra un cargo de infectología se tiene que abrir un cargo de clínica médica en general, y clínica médica decide si quiere hacer eso o no. Ni hablar de que personalmente nosotros los infectólogos no podemos aspirar a progresar en la carrera hospitalaria porque no hay nada más, no hay posibilidad de ser jefe de servicio, ni jefe de departamento, ni nada. Entonces, la verdad que hace que se trabaje de una manera incorrecta. Probablemente la respuesta negativa o la no respuesta tenga que ver con la parte presupuestaria, más que por la Seguramente, parte seguramente.
pero la verdad que tampoco es un gasto muy grande para la ciudad de Buenos Aires. Si arma servicio, lo que tiene que hacer es poner un jefe de servicio que tampoco gana tanto un jefe de servicio, así que el gasto no sería muy importante. Ujú. Ahora, jerarquizar la infectología tendría la importancia de valorar lo aprendido y el conocimiento acumulado en el último tiempo y también prever cosas, ¿no? O sea, en este comunicado que sacaron el fin de semana decía eso, que necesita una especialidad que necesitamos y vamos a necesitar cada vez más. Eh, ¿Por qué? Cada vez nos vamos a enfermar más, tenemos que esperar más pandemias, tenemos que esperar más situaciones como la que estamos viviendo, y si esto fuera así o parecido a lo que digo, ¿por qué va a pasar esto? ¿O debería pasar esto? ¿O podría pasar esto? Bueno, la biología es difícil de prever y como apareció este virus pueden aparecer otros. Pero también lo que yo decía antes que tiene que ver con la resistencia bacteriana. Los antibióticos se usan de manera indiscriminada en muchos lados, fuera de los hospitales y dentro de los hospitales también por médicos que por ahí tienen otro tipo de formación. Vos sabés que ya hay infecciones bacterianas que no tienen tratamiento antibiótico por el mal uso que se hizo previamente. Entonces va a ser necesario saber usar mucho mejor los antibióticos para evitar que esto eh, que está pasando. Reitero, hay gente que se interna que tiene infecciones por gérmenes que ya no tienen tratamiento antibiótico, no existen antibióticos que los puedan tratar. Por eso, esas son las cosas que nos van a necesitar. El tema del HIV, el tema del VIH lo manejamos los infectólogos. Y lamentablemente es una pandemia también de otras características que no tiene la atención que tuvo esta, porque, bueno, el VIH señala y discrimina y es más difícil por ahí de hablar, no está en vías de resolución, también nos van a necesitar para eso, tal vez más que ahora. Entonces, es muy importante, como vos decís, un Sí, hospital tiene que estar preparado. nos llevó 40 años incorporar a la cultura el tema del VIH, no como una mancha venenosa, sino como una enfermedad que puede afectar a cualquiera, ¿no? Y la verdad que vos decís que nos llevó 40 años y hablás de vos y hablás de mí, pero hay muchos lugares en el país y en el mundo donde todavía sigue siendo un tabú y todavía se discrimina. Y eso pasa, yo lo veo con mis pacientes todos los días que se sienten discriminados, por ahí de alguna manera no tan abierta como antes, pero ojo que tenemos mucho que aprender todavía con eso. Ujú. Ahora, el infectólogo es un científico por un lado, es un sociólogo por otro lado, porque está viendo cómo responde un bicho en la sociedad, pues son de transmisión social estos bichos. Y es también un poco un docente hacia sus pares, ¿no? Porque lo que vos me estás planteando son temas de usos culturales de pares tuyos, o sea, médicos que tienen una formación que dan antibióticos de tal o cual manera. ¿Lo Sí, veo sí. más o menos bien el tema? O... Sí, sí, por supuesto. Vos sabés que uno de los trabajos muy arduos que tuvimos justamente en la pandemia fue capacitar a todos nuestros compañeros y a todo el personal de los hospitales sobre cómo había que vestirse, cómo había que tratar a los pacientes, qué lugares se podía circular, cómo se podía circular, cómo no. Y eso lo hacemos constantemente. Nosotros con los aislamientos de los pacientes infectados estamos todo el tiempo capacitando a nuestros propios compañeros. Así que sí, es verdad, tenemos mucho de docencia y cuando decís sociólogo, en realidad uno se pone a pensar que todo el personal de salud, de psicólogos, sociólogos, los médicos hacen de camilleros, los camilleros hacen de, porque la verdad que el sistema de salud no está bien. En el país se trabaja mal, pero, pero nosotros sí, obviamente también estamos evaluando el comportamiento incluso de nuestros colegas, trabajadores de salud, con respecto a las normas, hablamos todo el tiempo, las reuniones que había al principio en los hospitales, era muy difícil cambiar la cultura de juntarse en una mesa a tomar mate de ciertos grupos, digamos, es todo un trabajo que Totalmente. tenés que saber muy bien la epidemiología, la virología, entender los virus, para poder explicarlo bien, que la gente te entienda y te haga caso, porque muy importante que la gente entienda y crea lo que vos decís. Así que sí, es un trabajo realmente arduo y Ujú. multifactorial. Sí, y no sé si esto, o sea, por un lado lo presupuestario y por otro lado lo académico, ¿no? Porque el otro día veíamos este tema de estos cursos de los estudiantes de la Universidad de Rosario, era, ¿no? Que hicieron esa fiesta, amontonamiento ahí en la playa de Rosario, y eran todos estudiantes de medicina.
y estaban sin barbijo, amontonados, o sea, no parecían estudiantes de medicina, parecían estudiantes de cualquier otra cosa o de nada. Sobre todo aparte después de haber tenido un año donde en todos lados, e incluso en las facultades, se vivió con mucha intensidad esta pandemia, porque incluso hubo muchos jóvenes que no terminaron, que tuvieron que ir a prestar servicios anticipadamente, ¿verdad? Por supuesto. Sí, la verdad que uno debería concluir que los personal de salud, médicos y no médicos, somos humanos. Y la verdad, a veces se pierde de vista, ¿no? A veces se pierde de vista. Y la verdad que hay de todo, hay de todo. Te podés encontrar con gente muy bien formada, te podés encontrar con gente no tan bien formada, te podemos encontrar con gente que entiende, hace caso y trabaja bien, y con gente que no. Por eso es tan importante lo que nosotros llamamos vigilancia epidemiológica. Nosotros hacemos control de infecciones, que quiere decir vigilancia, y vigilancia suena medio policíaco, pero no es el caso, sino ver el comportamiento de los demás. Muchas veces, por ejemplo, los cirujanos son colegas admirables que hacen una situación muy estresante y muy difícil, y muchas veces pierden de vista alguna conducta para tener un poco más de asepsia, y nosotros estamos ahí con ellos, trabajando de forma conjunta para, para guiarnos mutuamente en el camino, ¿no? Y eso pasa con todos, y la verdad que hay médicos buenos, hay médicos malos, hay periodistas buenos y periodistas malos, eso lo vemos todo el Sí, tiempo. sí, sí, de todo, pero yo creo que estamos hablando acá de una especialidad que es la tuya y el que más sabe sos vos, pero también estamos hablando de una experiencia colectiva, ¿no? Donde estamos todos y todos nos familiarizamos de alguna manera con la infectología, la epidemiología, los protocolos. Hace un año que estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa que de estas cuestiones. Y yo creo que en este punto a ustedes les tocó un baile cultural también difícil porque es revivir valores que están no solo perimidos, sino cuestionados, como disciplina, orden, higiene como rutina, o sea, una cantidad de cosas que sí suenan autoritarias, suenan de parte del lenguaje de otros tiempos en el mal sentido, ¿no? Pero cosas que hoy se evidencian como absolutamente necesarias, reconcebirlas y reponerlas en práctica. Sí, yo pienso que es así como vos decís, pero también es verdad que también el tema de la solidaridad, del compromiso, también es un tema nuevo que hay que rehablarlo, porque muchas veces cuando uno no cumple estas cosas que sabe que sirven, no está siendo solidario, ¿no? Si uno se preocupa por uno mismo y dice, bueno, a mí no me importa, bueno, a vos no te importa, pero lo que vos haces tiene impacto en todo el resto, y eso es muy importante. Entonces, esta pandemia siempre les parece un perogrullo a esta altura decirlo, pero muestra lo peor y muestra lo mejor de todos nosotros. Y la verdad que se vieron cosas que no Ujú. están buenas. La gente a veces está confundida también, no sabe lo que está bueno, no sabe lo que está malo. Pero bueno, todo está en juego en esta pandemia. Me parece que ninguno va a ser igual que antes, ninguno de todos nosotros vamos a ser iguales después de todo lo que vivimos. En tu registro profesional, porque vos trabajás en hospital, y el Sí. hospital que te permite contacto con la gente o mínimamente con la información de lo que pasa con toda la gente que acude al hospital, eh, estadística, y con los médicos también, los profesionales, sobre todo habiendo tenido que estar en contacto para esto que vos decías de haberlos capacitado, compartido, intercambiar experiencias para mejorar la actividad. Ahora, eh, ¿cuánto aprendimos? A ver, aprendimos todos, ¿no? Ustedes, los profesionales de la salud, y nosotros, que somos los que asistimos a los centros de salud, ¿cuánto aprendimos, cuánto incorporamos todos estos conceptos y estos criterios en todo este año de no hablar de otra cosa, y muchos de haber enfermado, y algunos, de unos cuantos muchos también, de haber tenido la desgracia de perder un familiar, ¿no? Bueno, yo creo que la sociedad aprendió un montón de cosas. A mí me causaba gracia leer en los diarios o en los informativos, hablar de fase 3, ¿no? Es una cosa que nosotros los médicos que trabajamos en investigación también conocemos perfectamente, pero que sea noticia de un diario era realmente llamativo. Se empezó a entender cómo se investiga un poco,
se empezó a entender cómo funcionan las vacunas, un poco, ¿no? Hubo mucha información ahí medio extraña, por ahí teñida de algún otro interés, pero se empezó a entender un poco más de cómo funcionan las vacunas, se empezó a entender cómo hay que hacer para que este virus no circule tanto, se empezó a entender que tenemos que cambiar muchas conductas nuestras, la primera, lavarnos las manos siempre, pero en este caso también mantener la distancia, por ahí no juntarnos tanto, por ahí no hacer reuniones en lugares cerrados de mucha gente, sabemos lo que no hay que hacer. Y después cada uno hará su conciencia, verá si lo cumple y no lo cumple, y si no lo cumple, ¿por qué? Si es que no le interesa, si es que no cree. Me parece que esto interpela a mucha gente, interpela en forma general y en forma individual. Me parece que aprendimos un poco de solidaridad, me parece que la mayoría de la gente sí se cuida, eso es un mensaje que hay que dar, porque decimos, bueno, no se cuida. La mayoría de la gente sí sigue con cuidado, la gente mayor que la pasó muy mal, porque algunos tenían algunas actividades que no pudieron hacer más y están solos en su casa, aprendieron a cuidarse un poco más. El sistema de salud se ve distinto, me parece. Esta como epidemiólogo y ya sobre los temas calientes que nos ocupan a todos, ¿cómo estás analizando y con tus colegas y la red de infectología y la sociedad científica, etcétera, esto de que tenemos muchos casos, en esta segunda ola tenemos muchos casos, pero proporcionalmente menos muertes? ¿Tiene que ver con esto que decías, que los más grandes se cuidan más, los que tienen enfermedades preexistentes se cuidan más, por eso está afectando a gente más joven? ¿Cuáles son los vectores y los factores que podrían estar incidiendo en esta manera de la segunda ola? Sí, es verdad, esta segunda ola tiene la característica de ser de mayor proporción de gente joven, y la gente joven tiene la característica de en general no requerir internación y no pasarla mal, aunque sí hay casos que esto ocurre, es importante decirlo. Nosotros vemos gente internada de 20, de 30, de 40 que la pasan realmente mal, pero son los menos. Entonces, la movilidad social, este tipo de reuniones, este tipo de actividades, por ahí fue más, sigue siendo más de estos grupos etarios, de los jóvenes, de los adolescentes. Eso tiene que ver por un lado. Por otro lado, creció mucho también en los chicos chiquitos, y empezamos el colegio, que es muy discutido, si eso es malo o es bueno. Yo creo que es muy bueno que haya empezado el colegio, pero es verdad que los chicos están circulando mucho más que antes, y es verdad que los chicos se contagian, y es verdad que los chicos son transmisores también. No son, por suerte, no, a diferencia de otros virus respiratorios, aprendimos que con este virus los chicos no suelen tener mucho problema, pero son transmisores. Entonces, que haya aumentado en los chicos y en los jóvenes tiene que ver sobre todo con la movilidad y las actividades que se hicieron. Y el gran riesgo, que es lo que no queremos, es que eso explote en la gente que tiene riesgo y en la gente mayor. Por eso es importante vacunar rápido a la gente mayor. Y esto, en realidad, si vos me permitís aclararlo, porque el tema de las vacunas da una idea de falsa seguridad. Mucha gente dice, bueno, ya están las vacunas y ya está, y zafamos y podemos seguir haciendo cosas. Nunca se pensó esta vacunación como medio de parar esta segunda ola que está empezando y que ya pasó en Europa, y en Europa la pasaron realmente mal. Pero sí tener algún impacto en la mortalidad, vacunando a los mayores. Recordamos que los mayores de 80 años tienen una mortalidad del 15%, que es altísima. Entonces, si algo de eso se puede bajar, recordamos que la vacuna es útil, la eficacia de la vacuna se mide en enfermedad moderada, severa y en mortalidad. Tal vez algo de impacto tenga en eso, no lo sabemos todavía, no podemos decir que es la vacuna la que está incidiendo en eso, tal vez un poco, y tal vez en esto. Los grandes saben más cómo cuidarse, tienen más miedo, lamentablemente miedo es una palabra que está buena, pero por ahí tienen más cuidado, circulan mucho menos antes de reunirse con pares, lo piensan Bueno, mucho pero más. son justo los abuelos los que dicen que el miedo no es onzo, ¿no? Es Este, verdad. sí, vamos a cosas que estás planteando y que son parte de la polémica de este momento. Hay como un cambio de tendencia desde la autoridad sanitaria nacional y en los distintos jurisdicciones. Ya hizo una muletilla la ministra Carla Bisotti diciendo, eh, los contagios no vienen en los lugares de trabajo y en las escuelas, casi taxativamente, vienen solo en los lugares recreativos. Esto es así, a mí me hace ruido, porque yo creo que si el virus es de transmisión de humano a humano,
con que haya humanos juntos en un lugar, el virus no sabe si estás hablando de fútbol o de trabajo, o si estás en la escuela o si estás donde. Sabe que tiene de dónde salir y dónde meterse. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que el virus, cuando hay gente que está junta y que no se cuida, se transmite de la misma manera. Obviamente no sabe qué está haciendo la gente. Este, Tal vez yo creo que todo eso está dirigido primero a no intervenir sobre algunas actividades sobre las cuales es muy difícil. Y segundo, también a pensar que en estos lugares, en los trabajos, en los establecimientos educativos, hay protocolos que cumplir y que debieran cumplirse, cosa que debieran no quiere decir que se cumplan. Entonces, eso es más fácil por ahí de ver que los chicos que se juntan en una casa 20, 40 y bailan y qué sé yo. Obviamente que es como vos decís, primero, el virus se transmite en todas las edades, los chicos transmiten virus y los chicos contagian, y aunque estés trabajando, si vos estás reunido con gente sin distanciamiento, sin protección y sin ventilación, la probabilidad de contagio es exactamente igual. Uh-huh, uh-huh. Tema vacunas y campaña de vacunación. Vos decías que no podemos saber todavía, pero podríamos empezar a especular que sí puede estar incidiendo positivamente el nivel de vacunación alcanzado en un sector de la población, en que haya menos graves, menos internados y menos muertos. Ahora, no está, el otro día yo hablaba con Eduardo López, que lo debes conocer, el Por supuesto. infectólogo, y él me decía que, bueno, hemos sido innovadores, decía con benevolencia, en el tema de dar solamente una dosis, porque el prospecto de fábrica, por ejemplo, de Sinopharm, la China, dice que su efectividad es con 2 dosis, no con una. Eh, ¿Hay que pasarle por alto esta conversación o hay algo que entender que no estamos entendiendo o alguien está diciendo lo que no es? No, yo creo, la verdad que yo lo conozco muy bien a Eduardo López, fue docente mío, él es más grande que yo. Sí, sí, claro. Este, eh, hay cosas que me parece que hay que pensar en un contexto, ¿no? Nosotros estamos en un contexto de pandemia y en un problema global. Si nosotros fuéramos estrictos y duros, diríamos, bueno, está comprobada la eficacia de las vacunas, más del 90% de 2 dosis, demos 2 dosis. Ahora, estamos en un escenario donde no hay vacunas suficientes en todo el mundo, donde hay gente que la está pasando muy mal, países, Brasil la está pasando pésimo, Europa viene de pasarlo muy mal y estamos al lado. Entonces, es muy fácil pensar que si nosotros sabemos que con una dosis tenemos una eficacia determinada, que es entre el 50 y el 60% en general de la mayoría de las vacunas, y con 2 dosis esa eficacia va al 90%, nos conviene tener vacunada mucha más gente con una eficacia del 50-60% que la mitad de esa gente con una eficacia del 90%, retrasando la segunda dosis. La idea nunca es dar una dosis sola, sino retrasar la segunda, para que haya mucha gente con una primera dosis antes que la mitad de gente con 2 dosis. Tiene sentido, es verdad, la vacuna que viene de China es la que más floja de papeles estaría en esto, porque esto está bien medida la eficacia de la primera dosis en la Sputnik, en la vacuna de AstraZeneca, en, eh, no sé, se me escapa alguna otra vacuna, y en Sí, la vacuna En Pfizer, pero de nosotros no la Pfizer tenemos. no la tenemos. Y en la vacuna Sinopharm no está tan bien medida la eficacia de una sola dosis, pero a mí no me parece una mala idea extrapolar el resto de las No, vacunas. porque incluso estaban pensando en 3 dosis con la Sinopharm, ¿no? Hay un Es estudio en verdad, Emiratos Árabes que están probando una tercera dosis para alcanzar estándares más altos de inmunidad. es verdad, se vio que la vacuna, la de Sinopharm, es más fácilmente eludible por algunas de las cepas nuevas. Entonces se está pensando en una tercera dosis. Por eso, digamos, yo pienso que el mensaje es, nadie dice que se va a vacunar con una dosis a la gente, sino se retrasa la segunda dosis. La idea es que haya la mayor cantidad de gente con por lo menos algún tipo de inmunidad en el menor tiempo posible para tener un impacto global más importante. Ujú. O sea, en este contexto de pandemia, a mí me parece una política adecuada que se hace en otros países también.
ojo que no solamente Argentina está haciendo esto, me parece que es Sí, adecuada. es como una guerra. A veces hay que improvisar un poquito y hay que jugarse por lo que se puede más que por lo que se quiere. Y eso nos pone a todos también al servicio de un gran experimento, que no es una mala palabra, que es cómo llevarnos a todos a el mejor método posible para enfrentar esta situación. Em, con respecto al tema de la vacuna rusa, eh, a ver, la pregunta es un poco más general porque iba a personalizar y te iba a hacer pelear con Lilita Carrió, con alguien, y no creo que tengas ganas, que hayas venido a eso. Eh, pero hay como a ver, ¿cuál es el principal enemigo de las buenas prácticas en este tema? La fatiga social, el cansancio y la ansiedad porque no aguantamos más, o la politización. Claramente la politización, sabemos que cuando la salud empieza a ser un instrumento para ganar poder o plata o cualquier cosa, vamos por mal camino. La verdad que en este momento estamos un poco más tranquilos, nos dio mucha indignación, muchas cosas que se dijeron, no solamente de la vacuna Sputnik V, sino hablaban de infectadura, no sé si te acordás. La Sí, verdad sí. que era muy triste, daba mucha bronca y mucha impotencia, y yo creo que termina siendo perjudicial porque la gente no sabe quién creerle, no sabe si nosotros decimos las cosas como son o si otros las dicen como son, y eso causa mucha confusión. Y una persona que no se vacunó por haber escuchado estas cosas, la verdad y que la pasó mal después, la verdad que es una situación que incluso sería, yo la investigaría desde el punto de vista penal. Si uno tiene que ser muy responsable con lo que dice cuando está hablando de la salud de gente como nosotros. Estamos hablando de nuestros vecinos, Ujú. de nuestros amigos. Sí, porque incluso afecta al personal de salud que no quiso vacunarse de movida. Lamentablemente, a pesar de que íbamos nosotros los infectólogos y hablábamos y le decíamos, miren que tenemos los datos de la vacuna, que la vacuna está bien, por más que no esté publicado, está bien, conocemos, hay que vacunarse. Hubo muchos colegas que nos decían cualquier cosa, ¿no? Obviamente, porque muchas veces hasta en la ciencia impacta. Así que sí, la verdad que es una gran pena que haya gente de cualquier signo político que use esto para ganar algo personal o para sus agrupaciones. Es una gran macana y creo que también tenemos que aprender a Ujú. distanciarnos de la gente que utiliza esas cosas, ¿no? Bueno, yo te iba a preguntar por Lilita Carrió y vos dijiste todo eso sin que la hayamos mencionado. Eh, No solamente esa, fueron varios, fueron sí, varios. fueron muchos. Una cuestión, ya casi consulta al profesional. Tengo OS de 410. Ajá. No, ¿conviene el que se vacunó hacerse un estudio de anticuerpos y cuál estudio debería hacerse? Porque al tener una zona dosis y tener la duda de si esto lo inmunizó o no lo inmunizó lo suficiente, si conviene hacerse ese estudio o no conviene porque es demasiado costoso o porque no es demasiado efectivo, no sé. No, la verdad es que vos sabés que esto causa gran confusión porque mucha gente lo hace y no está muy claro qué utilidad tiene saberlo. Porque la inmunidad tiene varias partes, no solamente los anticuerpos, tiene otro tipo de inmunidad que no se mide de esa manera. Entonces es muy relativo la utilidad que puede tener eso. Es muy importante que la gente sepa que aunque se vacunó y que aunque se haya hecho esos análisis que miden anticuerpos y le hayan dado altísimo, igual se tiene que proteger, igual tiene que seguir con lo mismo, no está exento de nada. Vamos a estar exentos todos cuando el 80% de la población esté vacunada. Todavía no. La verdad que no tiene mucha utilidad. A mí todos los días me llama gente y me pregunta, ¿y esto qué significa? Y yo le digo, ¿y para qué te lo hiciste si no sabes qué significa? La verdad que yo no lo aconsejo, creo realmente que puede crear ideas falsas de que sobre todo de protección
No Sí, sabemos sí, realmente porque cuáles también son los puntos está, de corte todavía. también está el otro extremo, ¿no? Yo estoy por una posición totalmente pro vacuna. Me parece ridículo estar hablando de pro vacuna y antivacuna en el siglo XXI. Me parece que no, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, Ahora, también está el tema del fetichismo, ¿no? El producto, tener el producto, como ya que está, me lo voy y me lo compro y tenerlo, y también hay una cosa de eso, ¿no? Que también empieza a actuar no solo la fatiga social y la politización, sino también esta pulsión de consumo hacia convertir estos productos en objeto de deseo. Es verdad, y comercial también, ¿no? La Claro, comercialización de todo esto. El tema es que cada uno, perdón, haga los estudios que quiera hacerse. Siempre los estudios médicos deben ser pedidos por un médico, salvo algunos que están reglamentados, como el del VIH, ya que lo mencionamos, pero en general los estudios médicos, un médico los tiene que solicitar porque tiene que saber interpretarlos después. No es algo que yo voy y me hago porque sí, después no sé qué hacer. Este, a mí, que cada uno haga lo que quiera, lo importante es que no sea una falsa sensación de seguridad. Lo importante es que la gente vacunada todavía no sabemos si puede contagiar, si puede ser asintomática y contagiar, o oligosintomática, ¿no? Que tenga muy pocos síntomas. No lo sabemos. Por más que dé lo que dé ese informe. por más que te hayas dado las dos dosis, esta es mi última pregunta. El caso Alberto Fernández, ni más ni menos que el presidente de la Nación, se contagia con las dos dosis encima. ¿Esto complica el conocimiento de la vacuna o ayuda a explicar bien y explicar mejor y más a fondo y con ejemplos concretos cuál es la utilidad, la verdadera eficacia, la verdadera eficiencia de un producto al que llamamos vacuna? Y ojalá que ayude, ¿no? Pero lo podemos explicar muy fácil. La eficacia de las vacunas, todos estos números que decíamos antes, 90%, 60%, de todas las vacunas que están aplicándose en el mundo, se midió de esta manera. Se vacunaron decenas de miles de personas y otras decenas de miles de personas se les dio placebo, o sea, nada, una vacuna con nada. ¿Qué pasó? La gente que recibió la vacuna real tuvo mucha, 90%, 60% tiene una dosis, 90% con la segunda, en general, posibilidad de hacer enfermedad moderada, severa, grave, mortalidad. Ninguno de la fase 3 midió enfermedad muy leve o asintomáticos. Por eso, los vacunados pueden tener enfermedad. Lo que se espera es que no tengan la enfermedad grave, mortal, que conocimos el año pasado. Eso pasa con la mayoría de las vacunas. La vacuna para la gripe es así también. La vacuna para la gripe previene las formas severas de la gripe, las formas mortales de la gripe o que internan a la gente. Entonces, esto es lo mismo. Está bien que el presidente se haya enfermado, pobre, pero la pasó bien para hablar de esto y explicarlo de vuelta. No es que no vas a tener COVID si tenés las dos dosis. Es que si tenés COVID, lo vas a tener mucho más leve o incluso no te vas a dar cuenta porque vas a ser asintomático. ¿Podés Sí, morirte de COVID aunque tengas las dos vacunas? Podés, porque estamos hablando de un 90%, no de un 100%. Tenés que tener mucha mala suerte, pero puede pasar. Lo más probable es que sea leve o que ni te des cuenta. Eso es lo importante. ujú, y que podés contagiar, Y ¿no? te podés contagiar y Que podés vos podés contagiar a otros. contagiar. Porque si sos asintomático, cuenta, sos asintomático, pero contagiás. Por eso hay que seguir cuidándose aún vacunados. Ujú. Martín, clarísimo todo, te agradezco mucho la conversación esta porque, bueno, estamos ante una circunstancia parecida pero muy distinta a la de hace un año atrás, porque hace un año era todo nuevo, primaba más el miedo, primaba más el desconocimiento, y hoy estamos en una situación donde lo que decíamos, ¿no? Hay mucha fatiga, estamos en un año electoral que también influye en estas cosas, no se dicen exactamente las mismas cosas que se decían hace un año. Entonces, pasar en limpio y ponernos ante la segunda ola con mayor claridad me parece que es de una utilidad tremenda. Yo te agradezco mucho la oportunidad de poder decir estas cosas y llegar a la gente que necesita saber claramente cómo son las cosas para saber qué hacer. Ujú.
Un gustazo. Nos vemos pronto. El gusto es mío. Nos vemos, que esté muy bien. Chao. Hasta luego. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.